Buenas tardes a todos, muy buenas tardes. En un minuto comenzamos la clase. Vayan preparando, por favor, su presentación, el grupo número 1, que estaba trabajando con la Carta Orgánica de Tacopaya. Sofía Benavides, Griselda Pimentel, María Quispe y Virginia Rodríguez. Vayan preparando su presentación. Pueden ir compartiendo su documento. Licenciadas, disculpe, sí estamos, ahorita vamos a empezar. Muy bien. Quienes vayan a exponer, por favor, habilidad y comenzamos. No se olviden que tenemos 10 minutos para exposición. Licenciada, Adelante, grupo número 1. licenciada, disculpe, mi compañera se está demorando un poquito. ¿Será que podemos esperarla, por favor? Está bien, la vamos a esperar. Muy bien, tenemos que comenzar ya con la exposición. ¿Quién va a exponer por el grupo 1? Sí, ya les voy a presentar a mi grupo. Entonces, comienza a contar el tiempo. Tenemos 10 minutos para la exposición. Adelante. Buenas tardes, licenciada. Recording in Buenas tardes, progress. compañeros. Nosotros somos el grupo número 1. Los integrantes son Benavides, Zoraide, Sofía, Marlene, Pimentel, Tacuri, Griselda, Esther, Quispe, Sandoval, María Magdalena y mi persona, Rodríguez Sandoval y mi persona. A nosotros nos ha tocado la Carta Orgánica del Gobierno Autónomo Municipal de Tacopaya. De manera de introducción quería dar algunos datos. Tacopaya es una localidad y municipio de Bolivia ubicado en la provincia de Arque, en el departamento de Cochabamba. Este municipio tiene una superficie de 684 kilómetros cuadrados y cuenta con una población de 10.253 habitantes según el CEP. El actual alcalde es Víctor Tola, quien va a estar en 2021 hasta el 2026. Bueno, empezando con el contenido, con el contenido de la Ley de Marco de Autonomías con relación a la Carta Orgánica. El primer punto nos indica que el municipio de Tacopaya se rige por la presente Carta Orgánica y declara su unión a la Constitución Política del Estado y las leyes. Es una unidad denominada Tacopaya y al mismo tiempo también un municipio quechua, y también tiene
una firme identidad de cultura donde se respeta la libertad de religión y de creencias. Las atribuciones que ostentan el gobierno autónomo municipal de Tacopaya sería promover proyectos, emitir decretos, ejecutar planes y varias otras atribuciones asignadas por ley. En cuanto a la estructura organizativa e identificación de sus autoridades, sabemos que el municipio de Tacopaya está constituida por dos órganos: el órgano legislativo, donde tenemos a los concejales, y el órgano ejecutivo, donde tenemos a la alcaldesa o al alcalde. En este caso sería alcalde, ¿no? Elegidos de manera democrática. En cuanto a la identificación de sus autoridades, se procede a la elección de las autoridades. Serían elegidos de manera según el criterio de la población y también la equidad de género y mediante sufragio universal. Los requisitos para candidatear deberán ser cumplidos de forma general para el acceso a la función pública y también requisitos específicos para cada órgano municipal. En el periodo de mandato, que será de 5 años, pueden ser reelectos de manera continua solo una vez y deben ser posicionados en acto público. En caso de que puedan perder el mandato, sería por las siguientes razones, que sería el cumplimiento del periodo de mandato, es decir, que su periodo haya terminado. También puede ser, como cualquier servidor público, podrá cesar sus funciones en voluntad renunciando al cargo. También otro impedimento sería impedimento de no podrá ejercer el cargo quienes tengan sentencia condenatoria ejecutada a pena privados de libertad. También otros serían por revocatoria o política, plan, programa o proyectos municipales deberán ser resultados de un proceso de planificación donde participe toda la ciudadanía y la sociedad civil, organizada en base a criterios de equidad de género y sin discriminación de ninguna naturaleza. Los procesos de descentralización administrativa dependerá de las necesidades y requerimientos de la población en cuanto a la capacidad institucional y económica del municipio de Tacopaya. El gobierno autónomo municipal de Tacopaya garantiza control social por parte de la ciudadanía en sociales, debiendo incluirse en la misma a hombres, mujeres, jóvenes, niños, adolescentes, personas con discapacidad. Se respeta y promueve la garantía de los derechos en la Constitución del Estado a favor de los pueblos originarios. En cuanto al régimen de igualdad de género en el municipio de Tacopaya, se integra mucho a las mujeres en distintas actividades. También se implementan políticas municipales que garanticen la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer. A su vez, también promueve y garantiza los derechos al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. En cuanto a las personas o adultos mayores, en este municipio se implementan proyectos que garanticen la atención gratuita al servicio de salud. Y para personas con discapacidad se implementan espacios de sensibilidad donde se reconocen diferentes discapacidades para promover de algún modo el respeto hacia estas personas, ¿no? Y todo acuerdo o convenio deberá ser en relación al mayor beneficio del municipio. Mi compañera va a continuar. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Continuando con la exposición, como punto número 2 tenemos la identificación y valoración de las competencias establecidas en la Ley Marco Autónomo, capítulo 3, artículo 80 y en el catálogo de competencia. Aquí podemos ver, hemos hecho un cuadro comparativo según la Ley Marco Autónomo con la Carta Orgánica del municipio de Tacopaya, que hemos encontrado algunas competencias. Según estos artículos, tenemos el artículo 106, que es la salud, en donde el gobierno autónomo municipal de Tacopaya sí asegura el equipamiento y el transporte
que permite el acceso de los medicamentos a la comunidad que puedan beneficiarse de la salud. En el artículo 107 tenemos la educación, que garantiza una educación universal, además de que exigen que sea una educación multilingüe y con el objetivo de sacar estudiantes profesionales. Artículo 112 tenemos la cultura, es donde fomentan distintas actividades culturales con el fin de recuperar los instrumentos antiguos de nuestros antepasados. En el artículo 68 tenemos las competencias exclusivas, que estos elaboran una carta orgánica según la Constitución Política del Estado para promover el desarrollo humano en su jurisdicción. En el artículo 108 tenemos el desarrollo productivo, que es donde el municipio de Tacopaya promueve programas de infraestructura productiva y construcción de las represas para la producción agrícola. Artículo 83, tenemos las disposiciones generales del proceso de planificación, en donde esto se basa en un diagnóstico situacional de acuerdo a su economía, de cómo está el municipio. Artículo 88, plan de ordenamiento territorial. Comprende tanto área rural como la área urbana. En el artículo 114 está el turismo, en donde quieren implementar a un encargado para que pueda guiar a las distintas personas que lleguen al lugar y que pueda mostrarle todos los lugares. Por último, tenemos en el artículo 115 de la Carta Orgánica con el transporte, donde sí hay una coordinación entre los habitantes del municipio, donde coordinan, implementan las rutas, las paradas, las tarifas y los horarios del transporte. Como valoración, podemos decir que la Carta Orgánica de Tacopaya no se establecen todas las competencias de la Ley Marco Autónomo. Siguiente. En el punto número 3 podemos identificar dos estructuras orgánicas que se divide en la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo. En el órgano legislativo está identificado por el Consejo Municipal, los distintos directores municipales y las comisiones. Siguiente. Esa es una estructura orgánica del órgano ejecutivo, que como cabecilla tenemos al alcalde municipal, para posteriormente pasar al oficial mayor, a las diferentes direcciones. Aquí tenemos la dirección financiera y la dirección de obras públicas. En otros municipios también se puede contar con jefaturas y subalcaldías. En este caso, este municipio solamente tenía hasta las distintas direcciones. Eso sería todo, licenciado. Gracias. Muy bien, vamos a empezar con la evaluación del grupo. Denme un ejemplo de las competencias exclusivas que define este municipio en su carta orgánica. ¿A qué se entiende como competencia exclusiva y cuáles son, en qué artículo podemos observar estas competencias en la carta orgánica? Vi que a las diapositivas, ¿te puedes ir del 4, por favor? Ahí está el artículo. Y las competencias exclusivas se basan a que puedan promover un desarrollo humano tanto en su jurisdicción. ¿En qué artículo podemos observar las competencias exclusivas? ¿En qué artículo de la Carta Orgánica? En el artículo 68, licenciada. Muy bien, ¿qué señala el artículo 68? Sofía, ¿qué señala el artículo 68?
A ver, ¿quién quiere ayudarle a Sofía? ¿Qué señala el artículo 68 de la Carta Orgánica? Licenciada, que, que el gobierno municipal de Tacopaya ejerce facultades legislativas, reglamentarias y ejecutivas sobre las competencias exclusivas establecidas. Puede ser con la Carta Orgánica, de acuerdo a los procedimientos en la Constitución Política del Estado. Puede planificar y promover el desarrollo humano de la jurisdicción, iniciativa y convocatoria a consultas de referendos municipales o materias de competencia, algunas promociones que pueden mejorar tanto para el empleo o para los marcos de las políticas nacionales. También puede ser preservar para poder contribuir la protección de un medio ambiente, la elaboración de planes de ordenamiento territorial y el uso de suelos. Eso puede ser, Liz. Hay una lista de 43 competencias exclusivas en el gobierno municipal, en el artículo 68. ¿Dónde está eso en la presentación que ustedes han mostrado? Si bien es interesante el trabajo que han tratado de hacer para poder trabajar con el catálogo competencial relacionado con cada uno de los tipos de competencias, deberían mostrar en el listado estas 43 competencias exclusivas que están enunciadas muy específicamente, ni siquiera tenían que buscarlas, ¿no? Tienen que poner una lista y establecer, de acuerdo al catálogo competencial, si están adecuadamente catalogadas. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, estamos hablando de los servicios básicos, así como la aprobación de tasas correspondientes a su jurisdicción, que es el número 40, la competencia número 40, entonces buscan en el catálogo competencial y verifican que sea realmente una competencia exclusiva a nivel municipal. ¿Qué quería decir esto? Ustedes no tenían ni siquiera que hacer la clasificación de las competencias porque ya está designado. En esta carta orgánica muy puntualmente señala cuáles son las competencias exclusivas, compartidas, concurrentes. Y en función de esto, lo que nos quedaba hacer era verificar sistema de microrriego en coordinación con los pueblos indígenas originarios campesinos, la número 38. Efectivamente, ¿es una competencia exclusiva de los municipios? Sí o no. Verificarlo en el catálogo competencial o en la carta, en la ley marco de autonomías, y si es, entonces mantenerlo, ¿no? O decir al ladito, efectivamente se trata de una competencia exclusiva. E identificar si algunas de estas 43 competencias estuvieran mal catalogadas. Les doy como antecedente que como esta carta orgánica y hubiéramos buscado un poquitito el tema de la aprobación de la carta orgánica, ha sido ya aprobada en todos los niveles, incluyendo el tema del referéndum. Entonces ya está concordada con la normativa. Entonces, todititas las competencias, las 43, son efectivamente competencias exclusivas municipales. Entonces, ese es un punto que debemos de complementar en el trabajo. En el punto número 2, donde se pide identifique las competencias exclusivas, compartidas y concurrentes, tienen que copiar esta lista de competencias y señalar si están o no establecidas en el catálogo competencial como competencias exclusivas del nivel municipal. ¿Se ha comprendido la corrección que tienen que hacer?
Sí, licenciada, gracias. Muy bien. En cuanto a la primera parte, en la diapositiva no se nota muy bien el contenido que están presentando, pero lo que debería hacerse era establecer, punto 1 se encuentra en el artículo tantos de la ley. Han dado lectura y eso está bien. Han aclarado bajo qué criterios se ha desarrollado ese punto que estaba en la Ley Marco de Autonomías en la Carta Orgánica. Vamos a dar por válido ese trabajo. En el punto 2 sí hay que corregir el trabajo. En el punto 3 ha estado interesante también el desarrollo, ¿no? Sucede que, como decía su compañera al momento de la exposición, cada municipio, dependiendo del tamaño del municipio, asume una estructura propia. Entonces, en este caso, ellos han hecho el trabajo correcto. Han planteado una estructura orgánica para el legislativo y otra para el ejecutivo. Y en ambos casos han mostrado las especificaciones que corresponden. Muy bien, entonces ya conocen cuál es la modificación que deben hacer para poder mejorar la nota que tienen de calificación del documento, y hasta aquí habríamos concluido con la evaluación de su trabajo. Ha estado muy interesante la presentación, entonces agradecemos al grupo número 1 por su participación. ¿Algo que quisieran comentar, algo que quisieran añadir como grupo? Nada, perfecto. Listo, entonces voy a esperar las correcciones para poder mejorar la nota del trabajo que se ha desarrollado, y nos estaríamos viendo ahora con el grupo número 2. Muchas gracias por la participación al grupo número 1. Gracias, licenciada. Muy bien, que les vaya bien. Vamos a estar todavía en evaluación, ¿no? Vamos con el grupo número 2, por favor. Grupo número 2, Elizabeth Quispe, Valeria Quispe y Marisabel Vargas. Carta Orgánica de Laja. ¿Se encuentran el grupo número 2? Sí, licenciada, ya vamos a compartir. Muy bien. Licenciada, ¿me escucha bien, verdad? Sí, adelante. Comenzamos con los 10 minutos. Adelante, Marisabel. Ya. Bueno, mi grupo le ha tocado la Carta Orgánica del Gobierno Autónomo de Laja, donde vamos a dar todo un breve repaso, bueno, de lo que hemos sacado la conclusión. Bueno, mi persona es Marisabel Vargas y también mi compañera Gastar, Elizabeth Quispe, y también Quispe Valeria va a explicarnos sobre el Carta Orgánica de Laja. Bueno, primeramente hemos puesto el Gobierno Autónomo Municipal de Laja, tiene, bueno, que en noviembre de 2013 es donde se ha concluido como una elaboración de la Carta Orgánica, ya que en el 2012 faltaba por elaborar. Entonces, en este caso podemos explicarnos que en el 2013 ya va concluyendo la Carta Orgánica Territorio Municipal de Laja, que también en su centro rescata los principios, valores centrales de sus Andes, donde nos menciona que de rescatar mencionan que van haciendo sus ancestros, sus culturas, sus tradiciones, ¿verdad? También milenarios incluye el reconocimiento al ejercicio autonómico de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos,
dándose paso entonces al inicio de la época de las autonomías más profundas, reivindicadas para nuestra sangre como furia de tempestades, corre por nuestras arterias y venas. Bueno, nos especifican de acuerdo a su criterio ellos. Bueno, aquí tenemos identidad de autonomía, se le va a disculpar por el error, donde nos dice que es identidad de autonomía. Nos está diciendo esto en el artículo 68, si no me equivoco, o algo así. Asume, ¿qué nos dice que es la identidad autónoma? Es donde asume la identidad milenaria de las naciones ancestrales, o sea, naciones ancestrales, como les voy explicando, que es su cultura, su tradición y todo. Y también nos dice que hay una ubicación de jurisdicción territorial, donde está ubicada en los Andes, en el Departamento de La Paz. Así también tenemos las disposiciones generales como personalidad jurídica, también el patrimonio propio y competencias exclusivas dentro de las disposiciones. Así también podemos decir que está estructurado y organizado identificado por dos, que es el Consejo Municipal de Laja y el órgano ejecutivo municipal. Más adelante mi compañero les va a decir quiénes se encuentran ahí. Siguiente. Bueno, también tenemos que mencionar un artículo importante, la equidad de género, donde dicen que van a reconocer y valorar las diferencias físicas y biológicas entre hombres y mujeres, donde sí podemos participar, tanto hombre y mujer, no se va a poder discriminar en cualquier carta o cargo a asumir, ¿verdad? Y también tenemos acuerdos y convenios intergubernamentales, donde nos dice que son aquellas decisiones finales tomadas conjuntamente entre las instituciones gubernamentales autónomas, no autónomas, nacionales e internacionales. También tenemos las previsiones en cuanto a conformación de región autónoma. Esto nos dice que se procederá de acuerdo a la Constitución Política del Estado, como tenemos en el país, y también las leyes, donde así rescatamos todas las reglas, normas que nos dice la Constitución Política del Estado. Así también tenemos la asignación de ejecución de competencias, donde nos dice que en la asumen las competencias compartidas, concurrentes y transferidas. Bueno, seguidamente le doy la palabra a mi compañera Valeria. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Continuando con el tema, hablaremos sobre la identificación y valoración de las competencias establecidas en la Ley Marco Autonomía, capítulo 3, artículo 80. Bien, hablaremos sobre el artículo 81, salud en competencias de Ley Marco Autonomía, comparando con las competencias de nuestra Carta Orgánica en el municipio de Laja. En la salud del Gobierno Autónomo Municipal de Laja, formula el plan de salud con la incorporación de medicina ancestral y milenaria, hábitat y vivienda. Lo podemos encontrar en nuestra competencia de Carta Orgánica como el artículo 21 con el título de derechos. El derecho de un hábitat y vivienda adecuada, que dignifique la vivienda familiar y comunitaria, la educación. Garantiza la dotación y financiamiento de los servicios básicos, infraestructura, material educativo y materiales para los niños. Recursos naturales. Tiene la responsabilidad de elaborar políticas públicas relacionadas con el uso del suelo y la gestión de recursos forestales en combinación con las comunidades indígenas y originarias. Los recursos hídricos y riego. Tiene la responsabilidad de cuidar, generar, conservar los recursos hídricos que sirven para el riego, el consumo ganadero y el consumo humano, por supuesto. Bien, el desarrollo rural integral. El Gobierno Autónomo Municipal de Laja tiene el objetivo de coadyuvar a la seguridad y soberanía alimentaria, diseñando e impulsando proyectos integrales, integrando proyectos integrales que ayuden a la mejora de todo el municipio. Ordenamiento territorial. El municipio de Jala es responsable de elaborar y ejecutar políticas, planes, proyectos y estrategias para el desarrollo urbano de su municipio. El turismo. El municipio de Laja impulsa el desarrollo turístico integral del ámbito de sus competencias, como lo es actualmente la fabricación de monolitos para su venta. La seguridad ciudadana. El Gobierno Autónomo Municipal de Laja ayuda a coadyuvar
de una manera segura a la ciudadanía con todas las entidades involucradas en el marco de sus competencias. Bien, como punto número 3 tenemos generar una estructura orgánica de acuerdo a lo planeado en la Carta Orgánica para el Ejecutivo como para el Legislativo, para el órgano ejecutivo como para el órgano legislativo. El organigrama que pudimos proponer es el siguiente. A la cabeza tenemos el Poder Legislativo, seguido de sus líneas de mando, que son el Consejo Municipal y los concejales. El gobernador de Laja es actualmente Rodrigo Díaz, y los concejales electos para la comuna fueron el señor Néstor Rojas Lascano, Patricio Villalobos, Johnny González, Freddy Castro, María Isabel y Luis Espinosa. Tenemos el órgano ejecutivo. A la cabeza estará el alcalde y seguido por el secretario general. Después tendrán sus 4 líneas de mando, que serán Dirección Técnica de Infraestructura, Dirección Administrativa y Financiera, Secretario Municipal de Desarrollo Humano y Dirección de Intendencia Municipal. Cada una de estas áreas también tendrá otras áreas que regentar. A la cabeza del órgano ejecutivo actualmente está la alcaldesa municipal de Laja, quien es Pía Blanca Poma Coronel. Bien, esto sería todo por mi parte, licenciada. Esa fue la disertación de nuestro grupo. Muy bien, entonces ahora vamos a iniciar con la evaluación. La pregunta para quienes conforman el grupo. ¿A qué se denomina competencia concurrente? ¿Y en qué artículo de la Carta Orgánica se puede observar este tipo de competencias? Licenciada. Adelante, Elizabeth. Dicen, podemos encontrar en el artículo 99, donde nos señala que, bueno, que son aquellas en las que la legislación corresponde a nivel central del Estado y el gobierno autónomo municipal de la ejerce simultáneamente las facultades reglamentarias y ejecutivas. No sé si me explica bien, mi señor, un poquito más. Sí, efectivamente, Elizabeth. En el artículo 99 de su Carta Orgánica podemos establecer bajo qué condiciones el municipio va a cumplir con las competencias concurrentes. ¿En qué parte de su exposición podemos observar esto? Lisa, la exposición se realizó de manera esquemática y sintética justamente por el tiempo. En el documento tampoco se puede observar este aspecto, ¿no? Entonces, es importante que deban cumplir con lo que se les ha pedido en el punto número 2. En el punto 1, no han detallado el total del contenido, me imagino que también por el tema de tiempo, pero sin embargo, eso sí se puede observar. En cambio, en el tema de competencias, no se puede observar a cabalidad el tema de las competencias. Han asumido algunas competencias de orden exclusivo, ni siquiera han enunciado aquellas que son de orden concurrente y por tanto es importante que podamos asumir. Marisabel, ¿a qué se denomina competencias exclusivas y en qué artículos de la Carta Orgánica se observan estas competencias? No les sabría decir, licenciada, se me ha ido. ¿Podría apoyarla mi compañera? Adelante, Elizabeth. Dicen, si no me equivoco, está en el artículo 27, donde podemos observar que, bueno, aquí nos señala, ¿no?, que en el marco de la Constitución Política del Estado, la entidad territorial autónoma municipal es el gobierno autónomo municipal de Laja, institución de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio y competencias exclusivas.
Eso lo podemos encontrar en el artículo 27 con disposición general. No sé En si realidad, ese artículo 27 está dando la condición de identidad del gobierno municipal. A ver, ¿alguien más que quiera ayudar al grupo? ¿En qué artículos están las competencias exclusivas de la Carta Orgánica del municipio de Laja? licenciada, están en el artículo 78 y son 43, igual que en el mío, 43. ¿Sí? ¿En qué otros artículos más están? En el 97 podría ser. A continuación de la 78. Eh, en el 97, Lisa. ¿Ya? En cuanto a las competencias delegadas, ¿dónde podemos observar estas competencias? ¿Y a qué se refieren competencias delegadas? Con delegadas podemos decir que son transferidas. Transferidas también, licenciada. Sí. ¿En qué artículos encontramos este tipo de competencias? En el artículo Si no me 90. equivoco, en el artículo 96, licenciada. A ver, ¿quién le quiere ayudar a Marisabel? ¿En qué artículos podemos observar las competencias transferidas o delegadas? En el artículo 97, licenciada. No. Dicen en el artículo 96. Vamos viendo el artículo 79 y el punto que corresponde anteriormente. Dice, será también de ejecución municipal las competencias que le sean transferidas o delegadas. Y ustedes han detallado puntualmente estas como si fueran competencias exclusivas. Debemos identificar claramente el contenido. En el artículo 79 habla de las competencias transferidas o delegadas relacionadas con la salud. En la 80 relacionadas con la vivienda. En la 81 con agua potable. En la 82 con educación. En todos estos artículos se está considerando lo que son las competencias transferidas o delegadas. Al igual que en el grupo anterior, la observación está en la que ustedes ya tenían clasificado las competencias. Era simplemente copiar, cortar y pegar en el documento y verificar con el catálogo competencial si efectivamente eran exclusivas, si efectivamente eran delegadas o compartidas, ¿no? Entonces, de la misma manera, tenemos que ajustar esta parte. ¿Han podido ubicar estas competencias? Sí, licenciada, está en el artículo. Está En en el el 78, punto 3 licenciada. antes del artículo 79, ¿verdad? Sí, licenciada, lo hemos encontrado ya. Muy bien. Entonces, ¿se ha comprendido el trabajo que tienen que corregir en cuanto a las competencias? Sí, licenciada. Reitero, en cuanto a las competencias exclusivas, tienen que copiar las 43 competencias y revisarlas con el catálogo competencial, si todas efectivamente están enmarcadas en las competencias exclusivas para gobiernos municipales. A partir del artículo 79, en adelante están hablando de las competencias transferidas y debemos de trabajar hasta el artículo 90. No, estamos hablando del artículo, ¿dónde estamos? Hasta la 96.
donde se define específicamente, y tenemos también el tema de la asignación de ejecución de competencias, bajo qué condición se va a cumplir esto. Entonces, todos estos aspectos ya están clasificados en su carta orgánica, no necesitan hacer una clasificación ustedes. Lo único que tienen que hacer es cortar, pegar y verificar en el catálogo competencial si efectivamente corresponden a este tipo de competencias para gobiernos autónomos municipales, ¿no? ¿Se ha Está comprendido? bien, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien. Licenciada, gracias. Una pregunta. Adelante. Dicen, el trabajo corregido, ¿le vamos a volver a enviar? ¿O de Sí, qué manera? para que puedan aumentar su nota. Ahora, a partir de esto, ustedes tienen una nota muy baja en cuanto al contenido, ¿no? Si bien han hecho un análisis de la primera parte y también han hecho adecuadamente el tema del trabajo del punto número 3, el punto número 2, que era el más ampuloso, no lo han desarrollado adecuadamente. Entonces, para mejorar la nota de presentación del documento, es que tienen que hacer esta corrección y volvérmela a mandar. No necesitan corregir, obviamente, las diapositivas, solamente el documento en Word o PDF. Está bien, licenciada. ¿Hasta cuándo vamos a mandar? Pueden mandármelo hasta la siguiente semana, hasta el lunes. Bueno, Lice, muchas gracias. Muy bien. Listo, entonces. Vamos con el grupo número 3. Muchas gracias al grupo número 2 por su participación. Grupo número 3. Verónica Medina, Rolando Méndez, Carlos Ortega, Ricardo Soto, Carta Orgánica de Oruro. Licenciada, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un momento, comparto, por favor. Bueno, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. A nuestro grupo nos ha tocado hacer la Carta Orgánica de Oruro, el anteproyecto de la Carta Orgánica Municipal de Oruro. La Carta Orgánica Municipal de Oruro es la norma constitutiva del municipio de Oruro que regula todos los aspectos inherentes a la autonomía de naturaleza rígida. Esta Carta Orgánica es de cumplimiento obligatorio para todas las personas, ya sean bolivianas o extranjeras, ya sean naturales o jurídicas, que viven o se encuentran en el territorio del municipio de Oruro. Esta carta es de aplicación y de cumplimiento obligatorio en el funcionamiento y relacionamiento de la entidad territorial autónoma que gobierna el municipio de Oruro. Como primer punto vamos a tocar la matriz de comparación, el contenido del lema, declaración de sujeción a la Constitución Política del Estado y las leyes, que es el contenido en la Carta Orgánica, es el artículo número 1, que nos dice que esta carta es de cumplimiento estricto y cuyo contenido está pactado y se encuentra sujeto a la Constitución Política del Estado y demás normativas de ley vigente. Después tenemos la identidad de la entidad autónoma, que lo podemos encontrar en el artículo número 5, que nos dice que Oruro históricamente debe su nombre a la cultura milenaria de los urus, quienes se asentaron en este territorio hace más de miles de años atrás y se constituye en la capital del departamento, centro ferroviario de Bolivia. Asume una visión y una vocación metropolitana
de manera plural y diversa, democrática e intercultural. Después, como el siguiente punto, tenemos la ubicación de su jurisdicción territorial, que lo podemos encontrar en la Carta Orgánica en el artículo número 8, que nos dice que el municipio de Oruro está ubicado en el departamento de Oruro, provincia cercado y limitada con el municipio de Paray, Soracachi al norte, con los municipios de Machacamarca y El Choro al sur, con el municipio, de Paria, Soracachi al este y con los municipios de Caracollo y El Choro al oeste. La estructura organizativa y la identificación de sus autoridades lo podemos encontrar en el artículo número 32, que nos dice que es la estructura organizativa del Consejo Municipal, la cual nos dice que el Consejo Municipal de Oruro se organiza en una estructura orgánica y una estructura administrativa. La estructura orgánica del Consejo Municipal está conformado por las siguientes instancias. En este punto tenemos el Pleno del Consejo Municipal, la Directiva del Consejo Municipal, las comisiones del Consejo Municipal. Para el ejercicio de todas sus facultades legislativas, deliberante y fiscalizadora, el Consejo Municipal debe organizarse y dotarse de una estructura administrativa. Para encontrar el siguiente punto, formas de organización del órgano legislativo, lo podemos encontrar en esta Carta Orgánica en el artículo número 31. Que nos dice el Consejo Municipal del órgano legislativo, deliberativo y fiscalizador del gobierno municipal. El Consejo Municipal está conformado por 11 concejalas y concejales electos en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado. Para los siguientes puntos tenemos facultades y atribuciones de las autoridades, asegurando el cumplimiento de las funciones ejecutiva, legislativa y deliberada, su organización, funcionamiento, procedimiento y elección, requisitos, periodos de mandato. Tenemos varios artículos en esta parte que conforman este contenido. Vamos a empezar por el artículo número 32, que nos dice que son las facultades del Consejo Municipal. El Consejo Municipal de Oruro ejerce las siguientes facultades. La facultad legislativa, la cual es la capacidad de legislar de forma consensuada. Nos dice que también tiene la facultad deliberativa, que nos dice que es la capacidad de debatir y tomar decisiones sobre asuntos de intereses municipales de forma consensuada. También cuenta con la facultad fiscalizadora, que nos dice que es la capacidad de controlar el órgano ejecutivo, en la gestión pública y el manejo de los recursos municipales. El Consejo Municipal de Oruro, para el ejercicio eficiente y responsable de la facultad legislativa, deliberativa y fiscalizadora, podrá aprobar normas, procedimientos legislativos e instrumentos técnicos de gestión. Después nos dice que también está conformado por el artículo número 24, cuáles son las prohibiciones. Y este nos dice que en el ejercicio de los cargos de la alcaldesa o el alcalde, están prohibidos anteponerse intereses privados, adquirir o tomar en arrendamiento a su nombre o en el nombre de terceros bienes públicos municipales, ser directores funcionarios, hacer uso de la información del gobierno autónomo municipal para beneficio personal, usar influencias derivadas del cargo que se desempeña, suscribir contratos de obras, celebrar cualquier tipo de contrato con el gobierno autónomo municipal, sea por sí o por interpuesta persona. Para los concejales y los concejales suplentes, mientras no se ejerza de forma permanente el cargo de concejal, los concejales suplentes no podrán desempeñar cargo en la administración pública, con excepción de aquellos cargos en el propio gobierno autónomo municipal o de cualquiera de sus reparticiones. Pasando a otro punto, tenemos que está conformado también por el artículo 20, que nos dice que son procedimientos de elección de autoridades. Y esto nos dice que se realiza una sujeción a los establecimientos en la Constitución Política del Estado, de la ley del órgano electoral plurinacional y de ley del régimen electoral. El artículo número 21, cuáles son los requisitos para ser electos. Como primer punto, ser boliviano o boliviano de origen.
Libreta de servicio militar, haber cumplido 18 años, no tener sentencia ejecutoriada, haber residido por lo menos 2 años, no tener cuentas pendientes con el Estado y no podrán ser reelectos de manera continua por un periodo de gobierno. En caso de su renuncia injustificada serán inhabilitados. El, el último artículo por el cual está compuesto es el periodo de mandato. Lo podemos encontrar en el artículo número 23, que nos dice que el alcalde o la alcaldesa y los concejales o concejalas tendrán un periodo de mandato de 5 años y improrrogables de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado. Y va a pasar a hablar mi compañera Verónica. Muchas gracias, licenciada. Como segundo punto estaríamos continuando, sería la disposición generales sobre la planificación, administración de su patrimonio en régimen financiero, así como también establecer claramente las instituciones y las autoridades responsables de la administración y control de recursos fiscales. Estos puntos más que todo se van centrando en el artículo 122, que habla de las disposiciones generales sobre planificación, al igual que en el artículo 129, sobre las disposiciones generales sobre la administración del patrimonio. Y también en el artículo 127 sobre las disposiciones generales del régimen financiero. Previsiones para desconcentrarse administrativamente en caso de necesidad. Este se va más aplicando en el artículo 124 sobre las previsiones de desconcentrarse administrativamente. Como siguiente punto también se encuentra el mecanismo de formas y participación y control social, que se encuentra tanto en el artículo 116 como en el artículo 118. Que hablan sobre el mecanismo a implementar y las relaciones con el desarrollo departamental nacional. Otro punto sería el régimen para minorías, ya sea permanente o naciones o pueblos indígenas, originarios, campesinos o quienes no son parte de ellas, que habiten en su jurisdicción. Esto se habla en el artículo 131 en el régimen de minoría. En este punto, más que todo, se van centrando los ingresos municipales que son de carácter tributario o no tributario. Esto se podrían decir que el gobierno autónomo municipal de Oruro tiene como dominio tributario en su jurisdicción para el cumplimiento de sus competencias o fines y objetivos que se imponen. Otro punto sería que los impuestos o tasas competentes o atribuciones especiales municipales son de cumplimiento obligatorio y conformidad a la Constitución Política del Estado. Y también se habla de los ingresos tributarios municipales, en las cuales se consideran ingresos municipales tributarios a los provenientes pueden ser estos de impuestos a la propiedad o bienes inmuebles, o el impuesto a la propiedad de vehículos automotores, terrestres, entre otros. También habla del impuesto a la transferencia de bienes inmuebles. Como otro punto también se va a conocer sobre los ingresos no tributarios municipales, los cuales se consideran como ingresos no tributarios con carácter enunciativo o no limitado, un carácter enunciativo no limitado, los provenientes de contribuciones especiales de la comunidad para las obras públicas de carácter municipal, sujetas a una norma específica. Como otro punto se ve el régimen de igualdad de género y de género, que se encuentra más que todo en el artículo 67 como en el artículo 71. En el artículo 67 habla del régimen de igualdad de oportunidades y de género.
Esta más que todo se basa en, como un punto, hablan del género, donde el gobierno autónomo municipal de Oruro, en el marco de sus competencias, promueve y garantiza la equidad de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, bajo la óptima de paridad, transversalidad e interculturalidad de todos los ámbitos. También habla de la implementación de políticas y medidas necesarias para eliminar la violencia o a través de la prevención, atención o protección de las víctimas de violencia. Otro punto también se va incluyendo que sería el gobierno autónomo municipal de Oruro en el marco de sus competencias que garantiza y promueve la equidad de género mediante ya sea la elaboración o implementación de políticas y mecanismos de prevención, protección, atención integral, entre otros. Como siguiente punto serían las relaciones institucionales de la entidad autónoma. Esto se va más reflejado en el artículo 17, de acuerdo a convenios intergubernamentales. En este punto habla de los acuerdos y los convenios intergubernativos entre las entidades territoriales autónomas, las cuales se constituyen ya sean en mecanismo o instrumentos de coordinación que posibiliten los planes programados y proyectos. También se habla de el reglamento que a través de una norma específica o una inversión concurrente o compartida con los otros niveles gubernativos. También puedes seguir el siguiente, por favor, compañero. También se habla sobre los procedimientos de reforma del estatuto o carta orgánica total o parcial, que esto se va reflejado en el artículo 159, el cual nos hace referencia a la reforma de la carta orgánica municipal de Oruro, la cual la reforma parcial y total de la carta orgánica municipal de Oruro es el cual debe cumplir unos requisitos o mecanismos, requisitos y mecanismos, las cuales son uno, que deberá reunir firmas con carnet de identidad, se podría decir que el 20% del padrón electoral del municipio de Oruro. Otro punto sería que se controla la veracidad de los carnets y firmas por cuenta del órgano electoral plurinacional. Otro tercer punto sería que se convoca se convocará a un referéndum, ya sea de 90 días de verificación de las firmas. Como cuarto punto, que se deberá contar con la mayoría simple de la votación de todos los electores. Y como último punto sería el 5, un reglamento mediante la ley municipal, donde establecerán los mecanismos de aplicación de la reforma parcial o total de la Carta Orgánica Municipal. Como otro punto tenemos la disposición que regulan la transición hacia la aplicación plena del Estatuto Autónomo o Carta Orgánica, en que corresponde con lo establecido en la presente ley. Esta disposición transitorias o disposiciones finales informan de la Carta Original Municipal. Con esto estaríamos concluyendo la primera parte, en cual nosotros nos hemos dado cuenta que la Carta Orgánica del municipio de Oruro sí cumple con el contenido previsto en la Ley de Marco de Autonomía. Mi siguiente compañero va a continuar. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Yo voy a exponer la parte 2, que
que se refiere a los diferentes artículos, ¿no? El primero es el artículo 81, que nos habla de la salud. En nuestra Carta Orgánica se encuentra en el artículo 14, que nos habla, ¿no?, que todas las personas tienen derecho a la salud, a todas las personas civiles, políticas, en general, ¿no? Familias tienen derecho a la salud. Y ahora pasamos al siguiente punto, que es el hábitat y vivienda, que se encuentra en nuestra Carta Orgánica en el artículo 74, que nos habla, ¿no?, de la vivienda. Y el siguiente punto, que es del agua potable y el alcantarillado, en nuestra Carta Orgánica se encuentra en los siguientes artículos, que nos habla de este punto, que es un derecho, ¿no?, que tienen todas las personas. Se encuentra en el artículo 100, 101 y 102. Luego tenemos la educación, que lo tenemos en el artículo 62 de nuestra carta, que también nos habla, ¿no?, que todas las personas de la región, ya sean jóvenes, mayores, en general tienen derecho, ¿no?, a la educación. Luego tenemos el punto de telefonía fija, móvil y telecomunicación, que tenemos en el área, que lo tenemos en el artículo 107. Luego tenemos el patrimonio cultural. Este punto nos habla de todo, de la región, ¿no?, las diferentes culturas que tiene, el turismo y todos esos puntos lo tenemos en el artículo 96, 97, 98 de nuestra Carta Orgánica, ¿no?, que es el municipio de Oruro. Luego tenemos los recursos naturales, que este punto no lo hemos encontrado en la carta, entonces no cumple con este requisito nuestra carta. Luego tenemos la biodiversidad y medio ambiente, que este punto lo encontramos en nuestra carta en el artículo 86, que nos habla del medio ambiente, todo a lo que es la protección del medio ambiente y el cuidado, ¿no? Luego tenemos los recursos hídricos y riego, que están en el artículo 101, que es parecido, ¿no?, y que habla del agua potable y de los derechos que tienen las personas. Luego tenemos el artículo 82, que nos habla del hábitat y vivienda. No, perdón, eso ya hemos tocado ese punto. El artículo 92, que nos habla del desarrollo productivo, ese punto de igual manera no cumple en nuestra Carta Orgánica. El siguiente compañero, por favor. Tenemos la planificación. Este punto en nuestra carta se encuentra en el artículo 153, que nos habla sobre toda la planificación, ¿no?, participativa que tiene el municipio. Luego tenemos el ordenamiento territorial. Este punto en nuestra carta se encuentra en varios puntos a lo que hemos podido buscar, y son los siguientes. Se encuentra en el artículo 77, 78, 79 y 80, donde nos habla todos referidos, ¿no?, del punto sobre la planificación territorial, el plan de ordenamiento urbano y la ocupación sustentable del territorio y el plan de uso del suelo. Luego del turismo, este punto lo tenemos en el artículo 96, que nos habla sobre el turismo de la región, en sí del todo el municipio, ¿no? Luego tenemos el transporte, que se encuentra en el artículo 105, que nos habla del transporte, del tránsito, tráfico y viabilidad. Luego tenemos el artículo 88, que nos habla todo sobre la energía. Este artículo nos habla de la sostenibilidad energética que
que tiene, ¿no?, el municipio como tal. Luego tenemos la seguridad ciudadana, que nos habla de toda la planificación, cómo es la seguridad ciudadana, ¿no?, en dicho municipio y cómo está establecido en dicha carta. Luego tenemos las relaciones internacionales, que este punto tampoco no lo hemos encontrado en la carta, así es que no cumple con este requisito. Y tenemos la gestión de riesgos y atención de desastres naturales, que este punto en nuestra Carta Orgánica lo encontramos en el artículo 85, que es la gestión de riesgos y atención de desastres naturales. Eso sería, licenciada, y mi compañero va a explicar el tercer punto, que es los diferentes organigramas, ¿no? Bueno, licenciada, continuando con la explicación, vuelvo a presentar, soy Ricardo. Vamos a explicar acerca de la estructura orgánica a nivel ejecutivo. Como podrán ver, este pequeño organigrama, en la cabeza está el alcalde, como consecuente está el subalcalde, los secretarios municipales, los cuales derivan hacia la dirección administrativa y financiera, la Dirección de Desarrollo Social y Planificación, de la misma manera Dirección de Desarrollo Humano, la Dirección de Desarrollo Turístico y Patrimonial y Cultural, Desarrollo Territorial y Medio Ambiente. De la Dirección Administrativa deriva la Jefatura del Área Administrativa, la Jefatura del Área de Finanzas. De la Dirección de Desarrollo Social tenemos a la Jefatura del Área de Planificación. De la Dirección de Desarrollo Humano tenemos las jefaturas de Desarrollo Humano, Jefatura de Salud y Deporte, Jefatura de Educación. De la Dirección de Desarrollo Turístico y Patrimonial tenemos la Jefatura del Turismo, Jefatura del Área del Patrimonio Cultural. Del Desarrollo Territorial y Medio Ambiente deriva la Jefatura del Área del Medio Ambiente. Tenemos después la estructura orgánica del ámbito legislativo. A la cabeza tenemos al presidente del Consejo Municipal, como consecuente el vicepresidente y concejal secretario, Comisión de Desarrollo Institucional, Económico y Finanzas, la Comisión de Medio Ambiente, Técnica, Minería, Forestación, Obras Públicas y Servicios Públicos, Comisión Jurídica, Turismo, Cultura y Preservación del Área Histórica, Comisión de Desarrollo Humano, Social y Género Generacional, Comisión de Desarrollo Productivo, Madre Tierra, Aguas y Límites. De todos estos derivan los asesores técnicos, y con esto, licenciada, estaríamos concluyendo la exposición de la Carta Orgánica del municipio de Oruro. Muy bien. Vamos a hacer algunas recomendaciones al grupo, ¿no? Y vamos a empezar, pero con la evaluación inicialmente. ¿A qué se denomina anteproyecto de ley? ¿Qué es lo que le falta para constituirse en una carta orgánica oficialmente en vigencia? Verónica Medina, ¿se encuentra Verónica? Sí, licenciada. ¿Por qué se denomina anteproyecto de ley, Verónica? ¿Qué es lo que le falta para poder entrar en vigencia? Lo que entiendo yo por un anteproyecto de ley es, lo veo más que como un texto que está elaborado ya sea por uno o varios ministerios, los cuales se reúnen ya sea para una aprobación de un proyecto de ley. A eso lo entiendo, licenciado, como anteproyecto de ley. A ver, ¿quién quiere ayudarle a Verónica? Sí, yo, Ricardo, licenciado, complementando a lo que mi compañera acaba de referirse, un anteproyecto de ley es el texto provisional que está destinado a servir de base a un proyecto de ley, que está redactado
por una comisión de técnicos del derecho, por grupos de intereses o porque la potestad de iniciativa en materia de legislación se refiere. Esa es la primera redacción solicitada de una ley. ¿Qué es lo que le falta para que se constituya en una carta orgánica en vigencia? Licenciada, en esa parte, para aprobarlo sería ponerlo en voto, ¿no, licenciado? Licenciada, digo, perdón. Y así elegir si la mayoría elige, digamos, para que se apruebe la carta o no. ¿Qué se llama ese acto de Un acto, elección? un acto de referéndum, licenciada. Exactamente. ¿Qué es lo que le falta a esta carta orgánica municipal? Por lo que indica, ha entrado en una revisión de concordancia y ha sido aprobado hasta esa etapa. Sin embargo, le falta todavía entrar en un referéndum municipal en el que la población acepte que este va a ser la base normativa a nivel municipal de cumplimiento obligatorio para todos los estantes y habitantes en el municipio de Oruro, ¿no? Entonces, todavía no está establecido como carta orgánica oficial. En la última parte, en la pregunta número 3, ¿les parece adecuada la manera de presentar la estructura orgánica? ¿O qué autoevaluación harían al respecto? Bueno, Acerca del punto número 3, licenciada, no hemos tenido el tiempo para poder desenvolvernos de manera mejor adecuada para cada área, digamos, acerca de la estructura orgánica. A ver, ¿qué más pueden observar en cuanto a la manera de presentar la estructura orgánica? Yo creo que, licenciada, lo que nos faltó era poner más que todo los nombres de las personas que están a cargo en ese punto. No, y es una observación que voy a hacer a todos, ¿no? A los anteriores grupos de la misma manera. Cuando nosotros aprendemos a hacer una estructura orgánica, nos enseñan que debemos demostrar adecuadamente las líneas de autoridad, de comunicación que vamos a generar entre cargos. De manera que estos símbolos que ustedes están utilizando no son los apropiados. Debemos además poder diferenciar autoridad de línea y autoridad de staff, sobre todo en el ejecutivo cuando hablamos de auditoría, hablamos de asesor legal y demás, son autoridades de staff que deberían estar claramente identificadas, ¿no? Y tanto en este como en las anteriores no se ha establecido este criterio. Miren, nosotros en nuestra preparación como administradores de empresa debemos asumir que cuando nos dan un criterio, como este caso, por ejemplo, de cómo debemos estructurar un organigrama, debemos de cumplir toda la normativa para poder mostrar el trabajo que vamos a desarrollar. No podemos nosotros hacerlo a libre albedrío, porque además conocemos de que una estructura orgánica tiene cierta normativa para el diseño, ¿no? Entonces, recomendación para todos. Es parte de la formación que muestran el cómo tienen que generar este tipo de diagramas. Y estos diagramas, como administradores, nosotros los conocemos de memoria, ¿no? Sabemos cómo tienen que estar estructurados, sabemos qué tipo de símbolos y signos deben ir acompañando a cada parte para poder mostrar algo relacionado con el tema de una estructura orgánica. En relación al punto número 1, bueno, esa observación va para todos, ¿no? Para los que han presentado y los que van a presentar en adelante. Si en adelante les piden en algún trabajo, desarrolle una estructura orgánica para cualquier tipo de actividad, inclusive laboral, espero no hagan este tipo de diseños. Espero que se rijan en cuanto a las normas para generar una estructura orgánica. Bien. Les decía, en cuanto al punto número 1, felicitaciones al grupo porque es el primer grupo que está mostrando el trabajo a cabalidad en cuanto a cómo tenía que haberse trabajado, ¿no?
deberíamos haber copiado el contenido establecido en la diapositiva que les mostré o en la Ley Marco de Autonomías, donde está detallado de la misma manera, y establecer claramente si está o no está contemplado en el contenido de la Carta Orgánica Municipal. Este grupo lo ha mostrado de manera muy adecuada e inclusive ha llegado a establecer una conclusión, que era el objetivo de la pregunta número 1, del punto 1. Si realmente está cumpliendo con el contenido establecido por la Ley Marco de Autonomías. Y en este caso indican que sí, efectivamente está ocurriendo esto. En el punto número 2, esta era una de las cartas orgánicas que requería análisis en cada uno de los puntos. Y para quien ha hecho la exposición, no son elementos, no son criterios, son competencias. Cada una de las que han analizado en el punto número 2 son competencias. Ahora, se han basado a partir de algunos puntos específicos, aunque en la Carta Orgánica, adicionalmente a estos puntos que ustedes han desarrollado, estaban lo que son las competencias exclusivas que está asumiendo el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, que son también 43, que deberían estar plasmadas aquí en esas condiciones. ¿Qué es lo que ocurre con esta Carta Orgánica? En cada uno de estos puntos, en cada uno de estos artículos, en esta Carta Orgánica han ido uniendo, si vale la pena decirlo de esa manera, tanto las competencias exclusivas como las competencias compartidas, como las competencias concurrentes y transferidas. Entonces, en cada uno de los puntos, ustedes van a poder revisar esto en salud, en educación, van a encontrar competencias exclusivas, competencias concurrentes y las que hayan asumido para cada uno de estos puntos. Entonces, esta carta orgánica tiene un tratamiento diferente. Cuando en las anteriores cartas orgánicas era simplemente un listado y luego un listado posterior que hablaba de las competencias concurrentes de manera separada, es decir, ya clasificada, en esta carta orgánica, cada artículo específico sobre un tema a tratar, ya sea salud, educación, patrimonio, medio ambiente y demás, está considerando todos los tipos de competencias que van a asumir en ese punto. ¿Qué le tocaba hacer al grupo? Hacer la clasificación y verificación de si estas competencias corresponden o no al tipo que se está señalando. Dado que la Carta Orgánica ya ha pasado la etapa de concordancia, quiere decir que han sido verificadas con el catálogo competencial. Entonces, ¿qué le va a tocar a ustedes? Verificar esto, ratificar este criterio y hacer el análisis y selección. De manera que ustedes no pueden presentarlo como estamos viendo ahora en la diapositiva. Salud y un solo artículo para un tipo de competencia. Sino que ustedes me tienen que decir en salud, ¿qué dice en cuanto a la competencia compartida? ¿Qué dice en cuanto a la competencia exclusiva? ¿Qué dice en cuanto a la competencia delegada? Hay varios ejemplos en cada uno de ellos de competencias. No se trata de un solo tipo. Y en la parte inicial está describiendo las competencias que está considerando específicamente en criterio exclusivo del municipio. Entonces, se está trabajando bajo dos puntos. Una en la que se tiene una selección de competencias y luego cuando entra a trabajar cada uno de los puntos, ya va disgregando estas competencias en los 4 tipos, ¿no? Dependiendo de cuáles están asumiendo para cada punto. Entonces, el grupo tiene bastante trabajito en el punto número 2 para poder optimizar esta parte del trabajo. El punto número 3, como les decía, ya han escuchado mi observación y es de manera general para todos, ¿no? Como administradores debemos aprender a aplicar las normativas y las condiciones para presentar ese tipo de diagramas tal como se nos han enseñado. En términos generales, el trabajo del grupo ha estado interesante. Me parece que se han adentrado en la temática porque además esta carta orgánica, al ser de un municipio grande, requiere un análisis mayor. Por tanto, es valorable el trabajo que se ha hecho, sobre todo en el punto número 1, como ya lo había señalado.
Entonces, de igual manera, tienen la oportunidad de mejorar este trabajo para el día lunes en el documento en PDF Word que ustedes hubieran mandado y volverlo a reenviar con estas correcciones. Muchas gracias, licenciada. Está bien, licenciada. Lo vamos. Entonces, muchas gracias al grupo número 3 Hasta por su luego, participación. Vamos con el grupo número 4. Carta orgánica de Achocalla, Silvina Ocachi, María Cruz, José Luis Marquina y Leslie Mercado. ¿Se encuentran? Licenciado, buen día. Sí, nos encontramos, licenciado. Buenas tardes, José. Buenas tardes, licenciada. Ay, me espero un ratito, por favor, para poder compartir la pantalla. Ok, antes de que se nos duerma, José. Dicen, Dígame. ¿cómo está? Buenas tardes, tenía una duda, licenciada. Para artículos, según las preguntas, a veces el tiempo no abastece los 10 minutos. Y mi grupo, por ejemplo, dicen, había hecho la diapositiva, pero de cada parte sacamos solamente un solo artículo que sobresalía. Es que tenemos que tenemos que demostrar los artículos que están dentro de cada, ¿cómo se podría decir? ¿En el punto 1 o en el punto 2? Tanto en el punto 1 como en el punto 2 también dice. Lo que pueden hacer es mostrar la matriz, así como lo ha hecho el anterior grupo. En el punto 1 era puntual, ¿no? Este es el contenido y se encuentra en este artículo de la Carta Orgánica. Si les da tiempo, un poco lo amplían, pero puntualmente, ¿existe o no existe? ¿Y qué otros artículos más se están contemplando en nuestra Carta Orgánica? Entonces, mostrarlo de manera concisa. Es un trabajo muy puntual. En el caso del punto 1 y el punto 3, no hay mucho donde perderse, ¿no? En el punto 2 es en el que tienen que buscar la mejor manera de esquematizarlo. Por ejemplo, en la Carta Orgánica de Oruro, ellos tienen que trabajar con una matriz de 4 filas, de manera que hablan de salud y establecen qué cosas se está considerando como competencia exclusiva, qué se está considerando como competencia compartida, qué se está considerando como competencia transferida para el tema de salud. Y en los demás era simplemente hacer un listado, porque estaba disgregado, ¿no? Está seleccionado. Competencia exclusiva, los 43. Competencia compartida, nos sujetamos a la normativa específica de cada área. Y así específicamente está establecido en cada parte. Está bien, licenciada. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora sí, podemos comenzar, por favor. Ay, Lisa nos está pudiendo compartir. Ay. ¿Qué hacemos con este grupo? No hemos hecho, Lisa, no estoy pudiendo compartir. ¿Cuál cover? Ay, no. ¿Cómo va a ser posible, Lisa? No hemos hecho. Bien. El tiempo se agotando. Tenemos 5 minutos más. Les voy a pedir, por favor, que para la siguiente clase ustedes estén preparados para empezar a compartir lo antes posible. Vamos a ingresar en el tiempo establecido. Les voy a dar la opción de que ustedes ingresen antes para empezar con el tema de compartir. Ahora ya no nos va a dar tiempo para avanzar y tenemos que entrar en una siguiente clase dentro de 5 minutos. Entonces, ustedes serán el primer grupo. Como una primera experiencia, el día de hoy han visto qué tipo de trabajo deben de desarrollar, cómo tienen que mostrarlo. Entonces, espero para el día de mañana que el trabajo sea mucho más rápido.
en cuanto a cómo tienen que generar las exposiciones. Para los dos tenemos la posibilidad de optimizar estas exposiciones. Entonces, espero que el día de mañana podamos desarrollar este trabajo de mejor manera. Está bien, Por licenciada. ahora nos despedimos. Esperamos no tener problemas técnicos el día de mañana y que no nos durmamos. 9:15 en punto vamos a empezar la clase. Está bien, licenciada, gracias. Licenciada, gracias. Mañana Licenciada. ya, José. Licenciada, Dígame, licenciada, Farida. buenas tardes. Disculpe, no sé si mañana creo que ya me toca a mí, mi grupo tenía que exponer, pero licenciada, mi grupo estamos 3 personas que estamos en otra materia que tenemos examen, licenciada, no sé si podría considerarnos eso, por favor, licenciada, tampoco quisiera perjudicarme en la materia. Sí, Lisen, igualmente mi persona tiene examen de evaluación de proyectos, Lisen, tenemos choques. Igual Sí, mañana licenciada, por favor. Mi persona Muy igual bien. tiene. Háganme llegar esto, pero con justificativo. No quisiera que todos estén en el examen el día de mañana. No se olviden que el domingo tenemos una clase pendiente y vamos a completar con los grupos que están. Pero el día de mañana necesito que trabajemos con el resto. Es importante que vayamos avanzando porque es parte de su evaluación también en la materia de pública, ¿no? Bueno, licenciada, muchas gracias. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Muy bien, entonces nos vemos el día de mañana en clases. Hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, licenciada. Hasta luego, licenciada. Gracias.